Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de los dos canales con los cuales estamos trabajando hoy, Patricio Lons en vivo y comunidadhispanista.com. Vamos a subir las entrevistas que hagamos con Gretel, que hacemos todos los viernes, Panorama Internacional con Gretel Ledo, a quien le doy la bienvenida. Hola, Gretel. ¿Cómo estás, Patricio? Bueno, como siempre, agradecida por la invitación. Bueno, Gretel, este es un programa que lo compartimos y bueno, estamos además casi cerrando, faltan poquitos días más, la 2020 segunda semana virtual de la Hispanidad. Entonces, le invitamos a todos nuestros seguidores que entren en comunidadhispanista.com/Semana de la Hispanidad, donde van a ver un montón de elementos y actividades e incluso está el saludo de Gretel que nos hizo con motivo de la Semana de la Hispanidad, donde, bueno, reivindicamos aquello que somos. Lo que somos desde hace 500 años en América, que es además el legado de 2000 años de cristianismo, 2400 años de metafísica griega. Eso es lo que somos y no otra cosa. Pero bueno, en algún momento el imperio español en América tuvo algo que ver con Asia. Sí, entre el siglo XVI y el principio del siglo XIX, el comercio de Asia, China, Japón, Corea y Filipinas fue complementario con la economía de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque China necesitaba una moneda de valor intrínseco y España en América producía esa moneda de valor intrínseco conocido como real de A8 o algunos le dicen onza castellana de plata. A punto tal que la primera moneda de plata china, llamado yuan o dólar de junco, fue una continuación, una imitación de la moneda española. Bien, entonces nosotros exportábamos esa moneda, lo cual nos permitía comprar todo lo que necesitásemos de China. Teníamos el poder que hoy tiene Estados Unidos, que imprime papelitos verdes y con eso puede comprar lo que quiera en cualquier parte del mundo. Es decir, era una moneda de reconocimiento universal. Pero antes, los chinos, que obviamente hacían productos para nuestro mercado, aquello de la verbena de la paloma, que tantas veces lo he dicho, ¿no? Allá va con mantón de Manila. El mantón de Manila era hecho en China, ya China hacía productos para nosotros, desde biombos, muebles, me acuerdo unas cajas para alfileres de costurería muy lindos, negros, con dibujos en dorado, que incluso eran para el mercado exterior. A mí me sorprendió que en Buenos Aires hay dos anticuarios muy importantes de muebles antiguos chinos y me decían que ahora que había tantos chinos en Buenos Aires iban a comprar esos muebles porque hicieron muebles que diseñaron los chinos para el mercado americano, o sea que son difíciles de encontrar en China. Fue como un conocimiento de exportación. Pero ya en el siglo I, antes de Cristo, se había creado la ruta de la seda que cubría la India, cubría Mongolia y llegaba a Europa, que no era solamente seda, era un montón de productos, también de enfermedades, pero que permitió ir creando toda una red de comercio. Y los chinos en eso fueron bastante hábiles y se complementaban bien con nosotros, no se complementaban bien con los ingleses, que les metieron el opio, les metieron una invasión, le hicieron la guerra del opio. Y luego, lamentablemente, China tuvo otro golpe muy fuerte que fue la rebelión de Taiping, donde hubo una disputa entre dos dinastías. Una era cristiana y que quería cristianizar China y que lamentablemente fue derrotada. A partir de eso, China ha sufrido muchísimo, pero siglo XXI ellos lanzan una nueva propuesta de la ruta de la seda. Bueno, China parece un coloso, pero también tiene elementos difíciles. No es una nación tan creativa, es decir, digamos, aquel fuego de Prometeo, ¿no?, propio de los europeos, no es tan común en los chinos, de ahí que compran, por ejemplo, diseños italianos y los fabrican en China. Eso hemos visto, están muebles y en objetos. Alguna vez he visto una colección de motos chinas que me pareció muy interesante el diseño, pero el diseño se lo pidió una Pininfarina de Italia. Por supuesto que también esto tiene un montón de problemas, ¿no es cierto? Muchos miran con resquemor porque China viene absorbiendo el mercado minorista. En México también han avanzado mucho sobre la industria del calzado y la vestimenta, con lo cual han generado problemas en la pequeña y mediana industria en México, y a nosotros nos quieren convertir en productores de porcinos, de cerdos, que va a generar además un daño ambiental peligroso para la Argentina. Para hablar de la nueva ruta de la seda, hoy Gretel Ledo se va a despachar diciéndoles todo lo que ustedes quieren saber. Gretel, vamos a vos. Bueno, Patricio, como estás diciendo, esto ya es milenario, estamos hablando de ya antes de Cristo, es una ruta estratégica y ahora es el nuevo lanzamiento que ya desde la gestión de Xi Jinping, One Road, One Belt,
una franja, una ruta. Es un proceso muy ambicioso que incluye prácticamente 65 países y me refiero a ambiciosos más que nada a lo que involucra, ¿no? Construcción de puertos, nuevas vías de ferrocarriles, trenes a gran velocidad, nuevas carreteras, una conexión que sale de China con la ambición de llegar al corazón del propio Occidente, ¿no? De lo que es Europa. Y por qué no ahora la propuesta de Argentina, que es lo que vamos a abordar. La realidad es que hay una situación puertas adentro de China donde el propio gobierno está de manera, si se quiere, empujando al sector privado a que salga afuera, o sea, que invierta afuera, que coloque sus inversiones y expanda la oferta, digamos, productiva, pero ya con inversiones directas, in situ. Y si uno recoge un poco los diferentes testimonios que se van viendo a lo largo de Europa, porque esto ya es una realidad, ya están pisando, ya llegaron prácticamente a Alemania con estas construcciones que están haciendo, tocando puertos, con grandes vías de infraestructura, el relato pareciera el mismo. Los países por donde está pasando China tienen un color específico y ese color tiene que ver con la necesariedad que presenta ese país en cuanto a inversiones, por ejemplo, el caso de Sri Lanka puntualmente, y Omán, Pakistán, y la llegada de China resulta promisoria en una gran expectativa donde se les promete mano de obra local, donde las inversiones van a traer prosperidad y reactivación en el país, pero la realidad es que lo que hace China es ofrecer un financiamiento, o sea, endeuda al país, y la cláusula es la siguiente, incluso los propios alemanes lo dicen, directores de puertos de grandes empresas en Alemania. ¿Cuál es la requisitoria? Los alemanes pueden llegar a comprar hasta el 50% de las acciones chinas y los chinos pueden comprar el 100% de las acciones de empresas alemanas. Entonces, el pasaje de China es países necesitados, yo no estoy hablando del caso de Alemania puntualmente y otros países de Europa, pero la mayoría de los países por donde está pasando ahora este recorrido deja como un correlato donde las promesas de que la mano de obra va a ser local no es así, sino que vienen con inversión china, con materiales chinos para la construcción, mano de obra china y con condiciones de competitividad a la hora de trabajar que no pueden llegar a ingresar en la lógica del mercado local. La mentalidad de un chino es que arrancan muy temprano a la mañana y son las 11 de la noche y siguen trabajando. Algunos están en especies de box o, digamos, cajitas parecieran de construcción donde habitan con 12 metros cuadrados 2 obreros chinos y muchos de ellos forman parte incluso del ejército de China y que van destinados a esos lugares para trabajar porque cobran más en esos destinos que en el propio país. Este escenario hay que tenerlo en cuenta a la hora de abrir la puerta a China. O sea, Argentina en estos días mantuvo una comunicación telefónica, nuestro presidente con Xi Jinping, donde se presentan 60 proyectos listos para recibir inversiones, no solamente a China, sino a diferentes países del mundo, donde China termina siendo uno de los oferentes, digamos, más apetecibles. Tengamos en cuenta que hoy es nuestro principal socio comercial. Argentina, si bien no tiene una tradición fuertemente exportadora en general, o sea, ocupamos el número 50 en la lista a nivel internacional de lo que es exportaciones, y sí lideramos en lo que es agroindustria. Estamos en el lugar número 15 en exportaciones de bienes agroindustriales, con lo cual ahí sí está, digamos, el interés específico de China para ingresar. Entonces, esta carpeta que le está presentando el presidente de 60 proyectos para invertir, China dice lo siguiente: a nosotros nos interesa invertir en Argentina, pero sería más interesante si Argentina formara parte del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de un banco que prácticamente está queriendo competir a nivel internacional con el Banco Mundial, que hoy lo está liderando los Estados Unidos de América. Esta situación de esta institución financiera tiene como eje central motivar el desarrollo, digamos, la economía sostenible y erradicar la pobreza, con capital sustancial chino. Este banco asiático, ya está, digamos, en trámites de que Argentina sea parte de este banco. Recordemos que ya el 23 de junio del año 2017, o sea, la gestión de Mauricio Macri, el directorio aprobó el ingreso de Argentina, ¿no? Con diferentes tipos de ventajas. Ahora bien, Argentina tiene que realizar un aporte inicial, estamos hablando de 5 millones de dólares para ingresar a este banco, y espera una obtención inicial de 300 millones de dólares para líneas de financiamiento. ¿Cuáles son los países que se unieron ahora, en este año, en agosto? Argentina están en vistas de ingresar porque ya tiene aprobación del Senado
y se espera una aprobación de diputados. Los miembros que ya se unieron son Uruguay, Costa de Marfil, Guinea, Túnez, adheridos, Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil. Hay un listado impresionante a nivel internacional de países que ya forman parte de este banco. Entonces, lo que le va a decir Xi Jinping a Alberto Fernández es, perfecto, está tu carpeta de 60 proyectos, a mí me interesa que Argentina forme parte del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Ya está aprobado por unanimidad en una Cámara y falta solamente media sanción, con lo cual esto va a salir, digamos, va a andar en coche. Recordemos que también tenemos en puertas ahora en noviembre el MOU con lo que es la producción de carne porcina, y China literalmente está pisando muy fuerte en Argentina. Hay una dependencia interesante. Recordemos que China es el principal productor y consumidor de carne porcina y la mitad de la población de cerdos del mundo vive en China, y se espera que Argentina comience a abastecer esa línea de producción. Hoy la riqueza que tiene Argentina son más que nada lo que tiene referido a lo que es economías regionales, uvas de mesa, arándanos, miel, cerezas, limones. Argentina es el segundo productor exportador de limones del mundo, liderado por España. España está en el primer lugar, en segundo lugar está Argentina. Y se espera también que, digamos, que la oferta de limones vaya increyendo, donde ya se abrió un mercado hacia China. A pesar de la pandemia, China sigue creciendo y ya volvió a reactivar su mercado, y Argentina tiene, digamos, una afluencia comercial interesante. Este mercado nosotros lo necesitamos, pero no debemos caer en el facilismo de lo que ya está sucediendo en tantos países donde está pasando esta nueva ruta de la seda, que de alguna manera está diezmando la situación de poblaciones locales. Vemos testimonios también de países donde se están arrasando construcciones históricas y cultura, porque en pos de querer construir nuevas vías férreas y nuevas rutas de comunicación, donde la ruta tiene que llegar a como dé lugar, se está llevando puesta tradiciones enteras y culturas, ¿no? Con lo cual, creo que esa es la mayor preocupación que está levantando en este recorrido. Argentina tiene que estar en una posición fuerte a la hora de querer negociar cuáles son las condiciones. Si ya estamos recabando lo que está sucediendo en Alemania, donde observamos que las condiciones son: los alemanes pueden comprar hasta 50% de las acciones de empresas chinas y los chinos pueden adquirir el 100% de las acciones alemanas. Eso realmente es preocupante. Si vemos lo que ha sucedido en Argentina a lo largo de este tiempo, con inversiones estratégicas y específicas en interés en lo que es energía nuclear, litio en Jujuy, oro en La Rioja, centrales hidroeléctricas en Santa Cruz. Hay, bueno, lo que es producción de carne porcina, carne bovina, que es el bien más apetecible que hoy está en el mercado chino y es lo que más estamos exportando. Estamos abasteciendo el 30% de la demanda china, prácticamente de carne bovina, sale de Argentina, con lo cual hay un nicho específico de interés. La pregunta es, ¿qué es lo que queda detrás? ¿No? ¿Qué es lo que queda detrás? En materia ambiental, en materia también local, si se está dando la prioridad o no, digamos, a la mano de obra argentina, si las inversiones llegan con ciertos condicionamientos donde no solamente lo que es construcción, sino las condiciones económicas con prácticamente 90 años de derecho, digamos, para que pueda explotar ese nicho específico, ¿no? Porque estamos hablando de negocios que se firman 90 años de explotación, o sea, porque estamos hablando de inversiones que para que haya una ganancia se requiere de un tiempo determinado, y los chinos directamente hacen firmar convenios mínimos de 90 años. Ahí está un poco la preocupación. Además, eso demuestra el sentido de largo plazo de su país, y ahí tiene que ver, ¿sabes qué, Grete? El tema de la cultura. Es decir, China es un país con una cultura milenaria, y nosotros, que también deberíamos ser un país con cultura milenaria, porque cuando vino España trajo 2000 años de cristianismo, estamos destrozando toda nuestra cultura. Claro. Entonces, al destrozar eso, Argentina no puede tener política de largo plazo, de 90 años, no puede tener ni de 90 días. Y sí, yo no sé si el presidente puede lograr pensar a 9 horas, ¿no es cierto? Va cambiando permanentemente, vemos los discursos, ¿no es cierto? Vemos la pobreza mental. Entonces, lamentablemente, un país, si quiere salir adelante, tiene que volver a sus raíces y tiene que entenderlo. Los países que mejor prosperan son países que son fuertes en su cultura, ¿no es cierto? Vemos a Estados Unidos tratando de volver a recuperar la cultura fundacional, ¿no es cierto? Nosotros somos los únicos que nos... Y además China es un país que, fíjate, ha crecido con la pandemia. ¿Vos lo ves a China como un estado parasitario, como dicen algunos economistas?
Yo veo una casta que está instalada en la cúpula del Partido Comunista Chino, que está totalmente aislada incluso del pensiero, digamos, del sentimiento de lo que es la China, digamos, el interior de la propia China. En este afán de querer acrecentar la riqueza, se ha generado una casta con beneficio específico y esa casta es la que pacta con los gobiernos de turno. O sea, vemos incluso en la propia Europa occidental donde se tejen convenios con grandes obras construcción totalmente con una ostentación impresionante. Hay países donde, bueno, Sri Lanka es tremendo, o sea, vemos que se han inaugurado aeropuertos internacionales prácticamente para 1 millón de pasajeros y hace 5 años que está y no hay un solo pasajero, o sea, hay lugares donde hay obras majestuosas donde, digamos, las condiciones son, te doy una línea de financiamiento, vengo con toda la construcción, la mano de obra china, los materiales son chinos, plantamos un centro de convenciones, un aeropuerto internacional, un hospital que está totalmente vacío y se está empobreciendo el país porque cuando llega el momento están extrayendo todo lo que es recursos naturales. Perdón, ¿cuál es el sentido de ser un aeropuerto? Para un tráfico de 1 millón de personas y no llego a entender cuál es la estrategia de ellos. Bueno, ellos están viendo a largo plazo que esta ruta va a comenzar a tener, porque es un lugar puntual, Sri Lanka justamente está bien ubicado estratégicamente para, digamos, a nivel, bueno, marítimo, ¿no? Es un lugar de acceso directo para lo que es Europa, digamos, lo que es el centro de Europa está ahí nomás, digamos, está mucho más accesible saliendo de lo que es China, ¿no? Propiamente dicho. Con lo cual, ellos lo ven esto a largo plazo, ven que comenzaron a trabajar en la franja esta de una One Road, One Belt, de manera planificada con el tiempo. Entonces, algo que inicia ahora, ya lo ven de acá 5 a 10 años con una movilidad y con una mente de expansión necesaria como para que esa isla prácticamente por Sri Lanka pareciera de una forma, digamos, geopolítica y estratégica bien ubicada con ese fin específico de lo que es afluencia comercial, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como están construyendo lo grande, ¿no? En vistas de el potencial comercial que puede haber en ese lugar. O sea, ellos saben que en 5 años van a tener 1 millón de pasajeros. Claro, ese es el punto. La situación es que en estos días también es un poco preocupante lo que sucedió en Argentina. Se mantuvo una reunión con el Partido Comunista Chino y el peronismo, con 100 dirigentes de primera línea. Estuvo presente Gioja, el presidente del partido, y a su vez, bueno, dirigentes comerciales, digamos, de China y de Argentina. Ese acercamiento que está teniendo el peronismo, esto ya es recurrente y lo vemos viendo ya desde gestiones anteriores, ahí sí es donde hay que empezar a levantar un poquito una lucecita amarilla porque ya no se trata ni siquiera de una relación comercial, ¿no? Se trata de una relación ya política donde escala a otro nivel. La pregunta que habías comentado recién, Patricio, de qué es lo que sucede puertas adentro a nivel político en China. Bueno, este a nivel autoritario de expansión a toda costa. Incluso hasta a veces los trabajadores responden, bueno, lo hago por mi patria, esto lo van a ver mis nietos, lo van a ver mis hijos, yo fui parte de esta gran represa hidroeléctrica o de este gran tendido, ¿no? Energético. Ellos ven, digamos, la idea de nación como una trascendencia que va más allá incluso de la vida útil de la persona. Entonces, lo que se lleva puesto, culturas o pueblos o lo que lleva arrasado en el camino, no importa. Lo importante es la grandeza china. Esa grandeza china y ese espíritu, si se quiere, comunista, porque en algún punto, digamos, se termina siendo autoritario e imposición de pensamiento, no da lugar a que tu vida como sujeto individual, donde tiene que ver con la idiosincrasia, la identidad, la cultura, los valores, la lengua, no importa. Lo importante es que lleves adelante la idea de la nación china. Esa huella suplantan la religión por la estatolatría del Estado chino. Exactamente, también hay mucha persecución hacia los musulmanes, que hay minorías que son musulmanas que forman parte de China y aún así siguen siendo vistas todo lo que es el islamismo como un peligro para la propia China, ¿no? Y estamos hablando de una religión, de una fe, independientemente de lo que crean o no, son gente que tienen una fe específica, ¿no? Y ahí sí es donde está la paura del aparato autoritario comunista. Entonces, este acercamiento que está teniendo parte del sector político argentino con el Partido Comunista Chino abren un poco una luz de alerta, porque a la hora de que Donald Trump esté, digamos, lanzando América Crece, en ningún momento hay un acercamiento ideológico, político, ni imposición, ni mucho menos. Simplemente este ideario de que a nivel continental América comience a ser más grande, y no estamos hablando de puertas adentro solo de Norteamérica, sino una visión también que incluye a toda América del Sur. Ahí es donde tenemos la diferencia con China, porque China viene con inversiones, busca lugares
estratégicos de necesidad específica, porque Argentina, a ver, nosotros primeramente hemos aceptado un crédito de 57 mil millones de dólares con el FMI, de los cuales se aceptaron 44. Los vencimientos van a arrancar a partir de septiembre del año que viene y se va a recrudecer esto en el 2022 en adelante con pagos impresionantes. Entonces, hay una espada de Damocles que tenemos detrás donde de manera compulsiva le tenemos que abrir la puerta a China porque nos está pisando los talones un endeudamiento externo. Esa situación delicada en la cual está pasando un agotamiento, si se quiere, de la matriz productiva convencional, hace que se fuerce a Argentina a encontrar nuevos aliados. Ahora, ¿qué pasa cuando esa alianza es dispar? ¿Qué pasa cuando no hay una paridad en la línea de condiciones? Si arrancamos hablando de que la propia Alemania está viendo las cláusulas leoninas y que son situaciones contractuales que lejos de mantener la soberanía en los estados, donde pueden digitar porque son los dueños del patrimonio, de los recursos naturales y las materias primas, no lo pueden hacer, cuanto menos Argentina. Ya lo vemos acá, lo que pasó con Neuquén, con la central espacial que han colocado y tantas cuestiones más. Entonces, a ver, ninguno de nosotros somos reacios a que exista comercio internacional, a que tengamos buenas alianzas comerciales, porque sin comercio no se puede sacar adelante un país. No estamos hablando de un aislamiento total, para nada. El comercio justamente es una de las grandes banderas, ¿no? Alberti ya lo decía. Pero a lo que me refiero es, si uno, teniendo, digamos, el ejercicio del monopolio, si se quiere, a nivel estatal, no es capaz de establecer los límites y las condiciones de ese contrato, ya no estamos hablando de una relación contractual donde hay un animus, digamos, de bona fide, ¿me explico? Ahí cuando existe especulación respecto a mi necesidad como país, hace que vale todo. Entonces, cuando llega el momento, celebramos que podemos meter los limones en China, que podemos meter cerdos en China, pero digo, ¿a costa de qué? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la letra chica, no? Además, una cosa que yo creo que no estamos viendo, ¿no? Primero, la política a largo plazo de China, y segundo, creer que es el único lugar en Oriente con el que se puede comerciar. Hace poco, un general chino, en un sitio web oficial del ejército chino, dijo que América, en realidad, habían llegado primero pueblos mongoles. O sea que los aborígenes americanos son de origen asiático, lo cual es posiblemente cierto, a los parecidos físicos. Por lo tanto, China debería recuperar este continente por la fuerza. Y le pregunta a la gente que vote, ¿usted estaría de acuerdo en que si China tuviese que invadir, recuperar América, dicen ellos, tuviese que matar mujeres, niños, ancianos, ¿usted apoyaría esa acción? El 80% de los chinos dijo que sí, que apoyaría que el ejército chino haga lo que tenga que hacer, si se decidiesen a avanzar sobre nosotros. Entonces estamos hablando de una situación altamente peligrosa. Y por otro lado, no es el único mercado. Yo creo que la India tiene 1.100 millones de habitantes. Las naciones del ASEAN tienen otros 700 millones de habitantes. Corea del Sur, Taiwán, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas. Entonces, ¿por qué no estamos viendo todo ese otro mercado de 1.800 millones de asiáticos con los cuales podríamos comerciar en una forma no tan asimétrica como la que estamos haciendo con China, que prácticamente es una relación de sojuzgamiento y nos convierte en una provincia china con algo de autonomía, con bandera y con himno y nada más? Sí, lo que estás mencionando es interesante. De hecho, hay muchos estrategas que avisoran que después de China ya lo que se viene es la grandeza o cómo se está levantando India en todo esto, ¿no? Es estratégico, sí, que empecemos a establecer relaciones bilaterales más fuertes con India. Vos sabés que, Patricio, que entre Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay representamos el 30% de todo lo que compra China en el mundo. O sea, es la fórmula que sería casi el Mercosur sumado a Chile, ¿no? El ABC más Argentina y Uruguay. Si nosotros pudiéramos trabajar en esa consolidación del bloque regional, recordemos que, bueno, que el Mercosur ya tiene una historia, prácticamente ya estamos casi en cumplimiento de 30 años, arrancó en el 91 con Alfonsín y Sarney, realmente sería distinta la balanza a la hora de negociar, porque hablaríamos de un bloque regional. Digo, ¿cómo nosotros como país podemos ponernos a negociar en qué tipo de pie de igualdad, qué tipo de relación comercial podemos establecer con un coloso de 1.400 millones de habitantes, ¿no? Con Argentina con una necesidad. O sea, Argentina hoy tiene prácticamente más de la mitad de la población en pobreza. O sea, ya no hablamos ni siquiera de la pandemia, lo recrudeció. Estamos hablando ya anterior, ¿no? Esto arrancó ya, tenemos historia con el tema de la pobreza y más que nada la pobreza infantil, ni hablar. Entonces, esa situación de miseria estructural
es la que nos coloca en una situación de fragilidad a la hora de establecer las condiciones. Por eso, si sabemos cuál es esa fragilidad que estamos teniendo estructural, que no solamente atraviesa Argentina, sino también a otros países de la región, ¿por qué no trabajar en una unidad y un bloque regional fuerte, ¿no? Puertas adentro. Una pregunta, Gretel, esta sumisión de Argentina y China, hemos pasado a ser una colonia inglesa desde la independencia, de la mal llamada independencia, a ser ahora una colonia china. Pero ¿es igual en toda Sudamérica? Porque yo he visto que la Marina de Guerra del Perú y la Marina de Guerra de Chile se pusieron en alerta ante el avance de una flota pesquera china, por ejemplo. Bueno, pero ahí es algo, a ver, hay una cuestión de abandono total en todo lo que es nuestra soberanía marítima. O sea, desde la zona económica exclusiva hasta todo lo que es la zona de pesca, o sea, es la realidad. Cuando llega el momento, incluso cambian los famosos pabellones, viste, decir, bueno, banderita, van cambiando los pabellones, a ver de quién es para... a ver, hay una situación también de despojo estructural hacia todo lo que es la policía de contralor marítima, porque esto ya lo hablamos anteriormente. Lamentablemente ha ocurrido una historia muy negativa en nuestro país, que ha desvencijado a todo lo que es la autoridad de contralor, me refiero a todo lo que es la fuerza de seguridad, ¿me explico? Sí. Y cuando hablamos del ejercicio del poder de policía, si uno no dota, digamos, de las herramientas necesarias, ¿cómo se puede ejercer el contralor? Entonces ahí sí, hay una situación de abandono donde llega el momento donde pataleamos por nuestros recursos naturales, pero no podemos ejercitar el control sobre nuestras aguas, ¿no? Sobre todo lo que es los derechos marítimos que de por sí nos pertenecen, ¿no? Ese es el punto. Acá, mira, Grete, acá me dice Daniel Méndez, India tiene también una pirámide de crecimiento humano mucho mejor que la China. India va a consolidarse como el país con mayor cantidad de habitantes en el mundo. Bueno, eso es cierto, China va a tener un descenso muy importante por la cantidad de solteros y política de hijo único. Dicen que los próximos 50 años de 1.500 bajar a 1.000 millones. Y también nos recuerda el canal El Peronómetro ni izquierda ni derecha. Dice, ¿quiénes son los aliados de los K de antes del 2000? Es cierto, China es aliada de los K y también de Macri, me parece, ¿no? Sí, bueno, el papá de Mauricio Macri siempre fue la voz cantante en las relaciones bilaterales con China, siempre fue el artífice de todo esto. Quiero agregar simplemente que ahora, bueno, lo tenía por acá anotado, pero no les quiero decir mal, pero el 11 de noviembre se festeja el Día del Soltero en China. El Día del Soltero, porque recién justo estaban hablando sobre la pirámide, tema poblacional. El número 1 es el Día del Orgullo del Soltero. Y hay una invitación especial que se le está haciendo a Argentina para que participe de la feria comercial que va a ser en noviembre, y hay una expectativa de que haya grandes ventas virtuales ese día. O sea, también, digamos, se invitó a Argentina para que pueda, digamos, introducir nuevos bienes, y es una oportunidad. El año pasado fue un boom en todo lo que es ventas a nivel internacional, millones de dólares, fue impresionante. O sea, fíjate cómo hay una exaltación hacia el Día del Soltero. Esto es impresionante, lo que ocurre en China, o si no, tener un hijo. O sea, ahí ves justamente la situación donde hay otros parámetros a la hora de sopesar cuál es el espíritu que mueve a China y el espíritu que mueve a otros países, bueno, como India, ¿no? Yo creo que la noción incluso de familia, las creencias, los valores, pasa por otro lado, ¿viste? Por eso quizás también a Argentina le es difícil, no solamente a Argentina, yo he mantenido reuniones con la Cámara de Comercio Argentino-China, cantidad de reuniones, y ¿sabés lo que me decían? Incluso en Cancillería, pues yo estuve en exteriores también, y me decían, ¿sabés cuál es nuestro problema? Me decían los empresarios, tenemos que llegar a entender la mentalidad del chino. O sea, una vez que nosotros lleguemos a mantener un vínculo de cultura, de poder ingresar a la cultura, ahí empieza a fluir absolutamente todo, el comercio. Por eso hablaban de fútbol, hablaban de tango y hablaban de turismo. O sea, ejes centrales para decir, bueno, ¿cómo hacemos para acercar la cultura, si se quiere, bueno, la comida también? Hay grandes ferias que se hacen, por supuesto, ferias de vino, ferias de productos regionales, donde es la oportunidad para insertar novedades, si se quiere, en el mercado chino. Pero ahora los chinos van por otro tipo de placeres, si se quiere, al paladar, que no existen puertas adentro de la propia China. Si uno escucha también los testimonios que, brindan los productores vitivinícolas en el corazón de Francia, hay grandes empresarios chinos que están comprando viñedos enteros. O sea, las grandes inversiones de China se asientan en Francia, compran los viñedos, producen y después se exportan. Entonces, la preocupación que está ocurriendo, ya hablé de Alemania, ahora yo estoy hablando de Francia. En Francia pasa lo mismo, dice, acá los chinos vienen por todo. Hay una paura inusitada, donde una cosa es abrir una relación comercial, pero otra cosa es cuando se asientan.
cuando compran empresas enteras, cuando compran extensiones de tierra y cuando van por el acceso a otro tipo de culturas y otro tipo de bienes que en China no están. Una cosa, vuelvo a decir, es la afluencia comercial y otra cosa es cuando ya directamente están in situ en territorio. Y ahí es donde se está abriendo un poco la alerta y la gran preocupación que ya está en Francia, en Alemania, en tantos países, ¿no? Ahora, vos sabés que en Italia también aprovechaban, porque esta situación de que de Wuhan a Italia, ¿te acordás que fueron los dos países donde aparece la situación esta sanitaria? Era porque había un fuerte intercambio entre empresas italianas y chinas que estaban en Wuhan. Entonces, dice que China aprovechó y se ha comprado gran cantidad de empresas en Italia. Y eso genera realmente una distorsión de la economía interna, de la capitalización del propio país. Porque, es decir, Europa es una civilización que durante 2.500 años, 3.000 años fue creadora, artística, y todo ese conocimiento ha significado un enriquecimiento de la propia cultura del propio continente. Evidentemente los chinos van por ese conocimiento y van directamente a adquirir y a comprarse esa cultura ya llave en mano. Es decir, China nunca tuvo ese fuego prometeico, ¿no es cierto?, que han tenido los europeos. Han sido un polo de fuerte imitación. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo no hay decisiones soberanas en Europa para no vender ni empresas ni extensión? Acá nosotros, yo entiendo que nuestra clase política es tan servil que simplemente, si mañana quieren comprar una Patagonia, no sé, le pagarán 100 millones de dólares a cada legislador argentino y nuestros legisladores venden la patria. No tengo la menor duda de que acá no hay patriotismo. Pero me sorprende en Europa, porque esto, antes o después, va a generar choques de distinto tipo. Sí, bueno, vos sabés que conversando con estudiantes en Australia, digamos, estudiantes que son de América del Sur y que están radicados en Australia, la mayoría de sus compañeros de clase son chinos. O sea, los grandes empresarios chinos mandan a sus hijos a estudiar a Australia. O sea, vos fíjate cómo van eligiendo estratégicamente los lugares y después se asientan familias chinas, grandes chateaux, han comprado extensiones de, bueno, impresionante lo que está sucediendo en Australia, como está el avance chino. A ver, uno no está en contra de esta cuestión, digamos, de la proliferación y el enriquecimiento de culturas mutuas, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando vienen por los recursos naturales, se asientan en grandes extensiones de tierra y ahí es donde tiene que estar el límite, ahí es donde tiene que decir el Estado, esto pertenece a territorio nacional, esto, digamos, una cosa que yo te dé una concesión a un par de años para una explotación y otra cosa que vos me des un crédito. Me lo des encima te tengo que devolver el crédito, devolver, digamos, a un interés específico a 90 años con materiales chinos, con mano de obra china, y cuando llega el momento ya la extensión de territorial ya no es tuya porque ya están asentados acá. Entonces, acá nos dice, mira, Camilo Rubiano dice, yo vivo en Australia y hay una suerte de quinta columna. Ahora, ahí me pregunto, Grete, acá no hay una complicidad de determinados poderes financieros porque para entregar el mundo a China o entregar parte a China, porque mira, Soros sabemos que tiene intereses en Netflix. En Netflix hay una serie que se llama Pine Gap, que te la recomiendo, que muestra lo que es un centro de inteligencia que existe realmente en Australia, ¿no? Pero se ve la diferencia de los chinos, ¿no? Ese centro de inteligencia es australiano-norteamericano. Y en un momento una australiana le dice al norteamericano, muchachos, aprendan a envejecer con dignidad. El próximo mundo es chino. Y esta australiana charlando con un chino, dice que están invirtiendo en Australia y quieren invertir 200.000 millones de dólares, un montón de dinero, le dice, el chino le dice a la australiana, que además la trata de seducir, dice, ¿sabes que nosotros tenemos una estación como Pine Gap? ¿Dónde? En Neuquén, en la Patagonia Argentina. Claro. Y lo dicen así descaradamente. Una base donde los legisladores argentinos no pueden entrar. Y donde sospechosamente ahora los legisladores argentinos han votado una ley para pegarnos un pinchazo a todos con algo que viene de Inglaterra. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿no habrá que sospechar Inglaterra, Soros, China, como una maniobra para vaciar nuestro país y ocuparla definitivamente? Bueno, sí, está claro. De hecho, la gran paura que se recogen los testimonios de los diferentes países europeos donde están pasando es, viene por una inversión con la famosa One Road, One Belt, una franja, una ruta, pero en realidad esto ¿qué duda nos puede llegar a despejar de que mañana puede ser un objetivo con base, digamos, militar, porque una vez que ya tienen el acceso a un puerto, tienen el acceso a todo lo que es lugares específicos, digamos, con bases puntuales de injerencia, ya termina siendo una especie de una embajada china en ese país, ¿no? Ya no es la embajada diplomática,
sino que es una embajada comercial, disfrazada como comercial, pero con otros intereses belicistas o militares, ¿no? Porque si te pones a pensar, esto ya fue muy mal pensado lo que te digo, pero si ves todo el recorrido de la ruta de la seda, China se expande ya no comercialmente, ¿me explico? Sino casi geopolíticamente con objetivos y puede trazarse incluso militares, porque ya hace pie en diferentes países para llegar. O sea, con la cuestión de que está, digamos, queriendo llevar a cabo una situación y creyendo de la afluencia comercial. Esa es la gran situación, porque estamos hablando de un gobierno autoritario que está detrás del Partido Comunista Chino. Recordemos que hay centros de digamos, de educación, de reeducación, ellos lo llaman así, para todos los que son contrarios al régimen, ¿no? Y ahí hay cantidad de musulmanes ahí, en el centro de reeducación. Entonces, yo no estoy diciendo que se va a expandir ese modelo autoritario. El problema es cuando los países no toman conciencia y se está aprovechando esa situación de fragilidad económica estructural para poder ver cuáles son las condiciones bajo las cuales les abrimos la puerta, no a un país pequeñito, sino nada más y nada menos que al coloso chino, que tiene detrás un aparato que destruye, digamos, la línea de pensamiento individual, o sea, no hay libertades. Y cuando se llegan a firmar estas cláusulas minas, la están aplicando puertas afuera. O sea, del momento que están firmando este tipo de cláusulas o convenios o contratos donde te dicen que ellos están habilitados a comprar el 100% de tus acciones, ¿no? Entonces ahí sí, literalmente están queriendo exportar un modelo que funciona puertas adentro y lo quieren aplicar en tu país. Ahí es donde vuelvo a decir, si Argentina no está en condiciones de poner un frente a todo esto, que ya sabemos que históricamente no lo está, no hablo de esta gestión, esto no tiene que ver con la gestión, tiene que ver con una cuestión histórica de nuestro país, con la relación bilateral con China. Perfecto, vamos a trabajar en el fortalecimiento de un bloque regional. Vamos a trabajar, digamos, en una situación aceitada a nivel Mercosur, sumando también a Chile, para poder negociar otro tipo de condiciones. Pues estamos hablando que abastecemos un 30% de lo que demanda China. Somos mejor trabajando unidos que trabajando separados, pero los chinos lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Negocian bilateralmente con Brasil. Brasil también tiene hoy como principal socio comercial a China. Nosotros tenemos como principal socio comercial a China. ¿Qué hicieron? Rompieron la relación bilateral que teníamos con Brasil. O sea, trabajan en eso, ¿me explico? Lo saben hacer muy bien, ¿eh? Explica, a ver, el otro día también Gelard dijo eso, que hemos destruido nuestra relación bilateral con Brasil. Explícanos un poco cómo es eso. ¿Cómo es que se destruyó nuestra relación con Brasil? Bueno, nosotros, a ver, históricamente el gran problema que tenemos con Brasil es que cada vez que Brasil devalúa, a nosotros nos ocasiona un perjuicio directo. Hoy por hoy el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. La diferencia con la Unión Europea llega a ser un mercado común, donde hay un marco comunitario. Nosotros no tenemos una legislación comunitaria, sino que es de tinte intergubernamental. ¿Qué significa intergubernamental? Que puertas adentro las decisiones, la última palabra, la tienen los estados nacionales. Vale decir que hay un exceso de decisionismo, se llama. ¿Por qué? Porque en lo que es el Cono Sur hay una proliferación de hiperpresidencialismo. Entonces, la toma de decisiones se toma en cada uno de los estados. Y si todos los estados no aprueban por unanimidad, es difícil que se pueda llegar a hablar de un marco comunitario. Hoy el Parlasur inicialmente cumplía esa función los propios diputados nacionales, que además eran una especie de delegados frente al Parlasur, porque no había elecciones directas. Argentina fue el último país que tuvo elecciones directas. Hace tiempo ya las tiene Paraguay. Paraguay sí tiene diputados que cobran el sueldo. Argentina logró tener las elecciones directas, pero no se cobra el sueldo, con lo cual no tienen cuerpo de asesores, no tienen nada, simplemente tienen cobertura para sesionar en Uruguay, o sea que es una mentira, el Parlasur es una mentira, no está funcionando como tal, y no hay un marco comunitario. ¿Qué significa marco comunitario? Hoy hay una cantidad de excepciones al arancel externo común. La gran cantidad de excepciones a ese arancel hace que a la hora de querer negociar no podemos llegar a ser competitivos, ¿no? Porque hay una cantidad de excepciones, decir, bueno, tal bien tiene tal excepción para ingresar. O sea, si quieren incluso venderlo cualquier otro país hacia Argentina o hacia Brasil, hay diferentes, digamos, tablas y rubros para poder adosarle ese porcentual de ese arancel, ¿no? Con lo cual, no hay una unicidad a la hora de querer exportar o colocar un determinado bien, sino que hay una tabla tremenda que habla de que termina siendo una unión aduanera. Y hablamos de una unión aduanera imperfecta por la gran cantidad de excepciones a que no hay un arancel externo común de exportación, sino que hay una tabla de excepciones impresionante, donde Argentina dice, no, tal bien no, necesito que no tenga un arancel externo común, porque está subsidiado tal otro bien, cada país
va agregando cada vez más bienes. Entonces, esa tabla que nunca termina de negociarse hace que puertas afuera no termine de consolidarse el bloque regional. Lo que no sucede en la Unión Europea. En la Unión Europea está claro porque hay ciertos países que han relegado. Si uno es más fuerte, no sé, en la industria, en lo que es, por ejemplo, producción de quesos, otro en lácteos, otro en determinados bienes, los países han determinado las fortalezas en cada una de las áreas. Y acá hay mucha competitividad en muchos bienes y no hay complementariedad. Entonces, puertas adentro, pareciera que competimos constantemente con Brasil puntualmente. Recuerden que hace mucho tiempo la mayor cantidad de ganado la teníamos en Argentina y ahora ya está en Brasil. Por ejemplo, me explico lo que es ganado vacuno. Bueno, y el tema también de los automotores, es otra historia también para realizar también. La verdad es uno de los grandes problemas que tenemos, porque ahí tenemos una dependencia directa. El mercado automotriz tiene una ligación directa a lo que es Brasil con Argentina. Cualquier coletazo y cualquier movimiento de la economía que haga Brasil, cuando devalúa, trae un perjuicio directo hacia Argentina. Con lo cual, ¿Cuáles fueron los errores de nuestro gobierno, del gobierno argentino, para no mantener bien una alianza con Brasil? Bueno, los errores fundamentalmente, en la mayoría de los casos, fueron de tinte ideológico. Lamentablemente es como que se pone en primer lugar cuál es la línea de la política que se desarrolla puertas adentro en el país y no se brega por digamos, un interés comunitario, ¿no? Un interés que sobrevuele, si se quiere, federalista, ¿no? No un interés, digamos, que bregue, digamos, a nivel individual para cada uno de los estados. Ahora, por ejemplo, ni bien asumió este gobierno, se está librando, bueno, se sigue existiendo una batalla tremenda que todavía no se terminó de zanjar con la gestión de Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Con lo cual ahí es donde vuelvo a decir, hay símbolos importantes de pequeñez política, donde lejos de dejar de lado, digamos, a un costado, si compartís o no tu visión ideológica de cómo llevar la economía, bueno, se está, digamos, perjudicando a todo el Mercosur en su conjunto. Si vamos, por ejemplo, al tema educativo, puntualmente en Europa funciona el programa Erasmus, donde si vos, por ejemplo, estás cursando primer año de Derecho en Italia, podés continuar el segundo año en Bélgica. De hecho, yo pasé por esa experiencia de tener compañeras que eran italianas, estaban haciendo abogacía en Bélgica, al año siguiente se iban a Francia y estaba todo ayornado, o sea, todos egresaban con una titulación europea que es válida para toda Europa, más allá que hay nivel 1, nivel 2, nivel 3 de maestrías y de titulaciones, ¿no? Acá falta todo eso. Falta, digamos, no puede existir esta situación de que uno tiene que estar convalidando títulos o dando constantemente... Pero no tenemos complementados nuestros programas de estudio con Brasil. Digamos, pero no al límite de donde uno puede ejercer directamente la profesión. Hay lugares donde todavía se tienen que estar dando equivalencias, hay carreras que todavía uno tiene que estar revalidando y viendo si hay, digamos, una simetría total con los planes de estudio, programas de estudio de ese país. No es que libremente uno puede ejercer la profesión así como está con el título de Buenos Aires en otro país. Bueno, una pregunta, Gretel. Nuestro gobierno ya sabemos que es mucha zaraza, ¿no? Zaraza, le decimos a los amigos que no son argentinos, es decir muchas palabras sin sentido, pero que parezcan tener un sentido. Eso fue porque al ministro de Economía se le escapó, tenía el micrófono abierto y dijo, yo también puedo zarasear algo antes de una conferencia de prensa. Pero ¿cómo ves la acción de gobierno de Jair Bolsonaro en cuanto a la defensa de los intereses de Brasil? Me parece perfecto. O sea, por eso justamente está dando la nota de color, que es lo mismo que está haciendo Donald Trump. O sea, acá hay dos cuestiones y dos modelos totalmente separados. Hoy gana esta gran pelea y esta gran batalla, porque es una guerra, pero son batallas individuales que se están librando día a día, aquel país que brega por los intereses puertas adentro. Obviamente que esto va a despertar, digamos, el paradigma reinante. ¿Cuál es el paradigma reinante? Va a colisionar con ese paradigma reinante. El paradigma reinante es la Agenda 2030, o sea, lo que es Naciones Unidas. Fíjense que ahora Fratelli Tutti, que fue la tercera encíclica que sacó el Vaticano, donde hace un llamado a que hay que reivindicar los organismos internacionales. Bueno, de hecho, él con Laudato Si fue prácticamente el artífice de lo que fue el Acuerdo de París, la COP22 y demás. Ahí es donde vemos que se pone una preponderancia, que ya baja línea la propia Roma, si se quiere, con lo que son los organismos internacionales. Esa agenda, que es la agenda global, es lo que está de moda. ¿Y qué está de moda? Que primero cobre una preponderancia todo lo que tiene que ver con el multilateralismo, y ahí metemos a la OMC, metemos a la OMS y tantos organismos internacionales que digitan puertas adentro las políticas de Estado de las naciones. Es a lo que hoy por hoy Bolsonaro le puso un stop, por ejemplo, y Donald Trump también. Entonces ahí vemos la diferencia. Ahora China es una excepción, porque China hace la suya. O
O sea, China tiene un peso tan específico y tan fuerte que está jugando su propio partido. No solamente está más allá, yo creo que China está muy por arriba incluso de los organismos internacionales, porque tiene un peso tan grande que ya está pisando y pone sus propias condiciones, que van más allá de los marcos multilaterales. Tal es así que el propio Donald Trump se quejó cantidad de veces de que China era considerado por la OMC como país en desarrollo, con determinadas cláusulas de beneficios, con subsidios de determinados bienes que colisionan con productos agrícolas de Norteamérica. Entonces ahí sí vemos, digamos, una China que es tan poderosa que negocia sus condiciones incluso dentro de la OMC. ¿Me explico? Y esto ya desde que ingresó, ¿no? Por eso me preocupa lo que vos dijiste, es cierto, con respecto a esta encíclica Fratelli Tutti, porque los papas a lo largo de la historia han tenido encíclicas de corte político, pero siempre opinando sobre una situación política en función del mensaje salvífico de Cristo. Esta es la primera encíclica donde no hay mensaje salvífico de Cristo. Parece escrito por Greenpeace o Greta Thunberg. Sí. Es decir, por eso la mayoría está fascinada con esta encíclica. Es decir, vamos a un gobierno mundial que va a ser muy difícil de enfrentar. Recordemos que en el 2030 se van a cumplir 2000 años de cuando Cristo empezó a predicar. Entonces, yo no sé si acá hay gente, un grupo de poder muy interesados, muy apurados en acelerar, llegar a un gobierno mundial antes del 2030. Y Argentina es hoy ya un laboratorio. Hace 7 meses que estamos encerrados, dominados, con lamentablemente las fuerzas de seguridad cómplices de un Estado que desprecia a las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Porque esta gente, estos políticos nuestros desprecian a todo lo que significa algún tipo de orden. Entonces, espero que de las mismas fuerzas de seguridad se den cuenta que están ayudando a un proyecto globalista y antinacional, porque lo que estamos viendo es eso, ¿no es cierto? Ya bueno, voy a hacer algunos programas especiales sobre el tema Fratelli Tutti, estas cosas que están ocurriendo. Claro, pero vos sabés, Patricio, que en una parte el Papa menciona que había que dejar de lado, bueno, un perjuicio de lo que es las migraciones y nombra el nacionalismo. O sea, lo nombra, pero aquí hay que hacer una disquisición. Esto pareciera mentira lo que estamos hablando, pero digamos, ¿cuál es el pecado de querer defender lo nuestro? ¿Cuál es el pecado de querer levantar el interés nacional? De querer defender nuestra patria, nuestros valores, nuestra cultura, ¿no? Nuestros intereses económicos. ¿Por qué tengo que imponer una agenda de afuera que me viene digitada? Entonces, ¿para qué me llamo República Argentina? República Bananera sería lo mismo, ¿me explico? Y esto, digamos, se aplica a tantos países, no solamente Argentina, Canadá, España, Italia, tantos países que... Bueno, por eso, mira, quiero aclararle acá a algunos amigos que se están opinando sobre este tema. Curiosamente, los gobiernos más católicos están muy enfrentados con Bergoglio. O sea, el gobierno de Polonia y el gobierno de Hungría, que son católicos confesionales, están enfrentados porque él les plantea algo que no es católico. Claro. Y gobiernos cristianos, aunque no sean católicos, como el de Rusia y el de Estados Unidos, están mostrando justamente posiciones más cercanas a la verdadera doctrina social de la Iglesia Católica que el mismo Papa. Que además recordemos que el año pasado en el anuario pontificio se retiró el título de vicario de Cristo, con lo cual pasa a ser una suerte de primus inter pares en un supermercado de religiones. Y esto lo digo con mucho dolor porque obviamente yo soy católico y también todos sabemos que la apostasía va a venir justamente de Roma, ¿no es cierto? Es decir, por eso, ¿por qué la iglesia verdadera es la iglesia que va a tener que terminar por ser ocupada por el mal? Así que realmente es un tema preocupante, pero Bergoglio es un hombre que se ha retirado el título de vicario de Cristo, claro. Y eso es gravísimo. Pero aparte, Patricio, a ver, yo te voy a decir algo. Los defensores de esta tercera encíclica te dicen que la encíclica anterior, Laudato Si, fue una encíclica ambiental. Después te dicen que esta es una encíclica social, ¿sí? Los defensores de esta encíclica dicen que no habla necesariamente directamente de diálogo interreligioso, pero el apelo que se hace a la hermandad, viste que toma los principios de la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, bueno, lo que es hermandad, pareciera que todo pasa por la noción de hermandad, como la cuestión de que todos somos hermanos y en esa situación el hombre termina salvando al hombre, que nos salvamos entre nosotros. O sea, si vos sos el representante, o por lo menos sos la persona avalada, que, bueno, que tiene que reflejar el ánimo justamente de transmitir, de que hay que volver a Jesús, digamos, el único camino, como lo dice la palabra. No, te decís que justamente tenemos que abrazar toda esta situación de hermandad, que la propiedad deja de ser, no hay que hablar de propiedad privada, sino una propiedad común. O sea, son principios, yo te digo una cosa, hay principios comunistas
metidos ahí, globalistas, con una línea de bajada total. O sea, hay tanta situación de pobreza espiritual, de miseria espiritual, de necesidad espiritual que todos tenemos, porque todos estamos en una situación constante de estar alimentando nuestra fe. Mirá toda la tarea que tenés que hacer desde la iglesia, como para meterte en cuestiones políticas y en decir, vamos por los organismos internacionales, hay que escuchar más y hay que democratizar las Naciones Unidas. Además, vamos a aclarar algo. Acá me pregunta María Lucila, ¿no somos hermanos? ¿No somos todos hermanos? Bueno, yo no sé si ese general chino que dice que él está dispuesto a ocupar militarmente toda América y a matar a hombres, mujeres y niños es mi hermano. Por lo menos él no me está demostrando muchísimo amor. Acá nos recuerda Gabriel Fandiño, recordemos que Francisco se presenta como obispo de Roma, no como papa. Entonces, No, pero Patricia, hay que responder a la oyente anterior. No es así. Una cosa es que somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios. Somos criaturas así como la vaca, el elefante, todos somos criaturas, fuimos creados, creación de Dios. Pero los hermanos somos hermanos en Cristo. O sea, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, recién ahí hablamos de la hermandad, que se produce a través de la iglesia, por supuesto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la situación esta de hermandad subyace a la situación de diálogo interreligioso. Entonces, ahí es donde estás defocando, vos donde tenés que estar transmitiendo que el único camino es Jesucristo y te estás abrazando a todas las iglesias, ahí sí, hablamos del cumplimiento de los últimos tiempos, ya nos vamos al Apocalipsis, porque ya estamos hablando de la Agenda 2030, donde prácticamente estamos en el medio de la gran tribulación. O sea, pero es otro capítulo de hablar, la verdad que es largo de hablar, pero lo único que le digo a todos los oyentes es que estamos literalmente en los últimos tiempos. Entonces, en estos tiempos tenemos que guardar nuestra fe, tenemos que guardar nuestra confianza y guardar lo nuestro, guardar nuestros intereses nacionales, nuestras políticas de Estado, bregar por los recursos naturales, establecer cuáles son las condiciones a la hora de establecer, fijar relaciones comerciales bilaterales, porque no en la cuestión del frenesí, de la hambruna, la paura, porque se viene en cabeza ahora peores momentos, la que está quedando en pie es China, porque China es el país que hoy, en medio de la pandemia, está saliendo indemne. O sea, si vemos las últimas estadísticas que están saliendo, se pronostica ya un crecimiento, o sea, por arriba, aunque sea mínimo de PBI, a diferencia del resto de la región, que están por debajo. Mira, de eso te quiero decir algo. José Paparelli publicó en el correodespaña.com un artículo muy interesante, se llama China, la tormenta viene de Oriente. Así que pueden buscar eso, el Correo de España, la tormenta viene de Oriente. Y dice, China es la única potencia que crece en tiempo de pandemia. La evolución trimestral del Producto Bruto fue del 11,5%. Todas nuestras economías han caído. Sí. 5, 10, 20%, 30% algunos, y China, por el contrario, ha crecido 11,5%, una tasa altísima. Justamente el país que originó la crisis del coronavirus crece de forma imparable mientras seguimos comprándole mascarillas, incluso fabricadas allí. El mundo se encuentra inmerso en un conflicto no solamente económico, sino cultural, y habrá que asumirlo y tomar partido. Recordemos también que se han encontrado, Pilar Baselga encontró mascarillas con un seguidor, un chip de seguimiento dentro de la mascarilla. Así que... Pero acá hay una estrategia nefasta detrás de todo esto. Porque, o casualidad, el lugar donde físicamente se localiza, digamos, el nacimiento del virus, es la que rápidamente pudo paliar, hacer retroceder la situación, reactivar la economía. O sea, y es la persona que te llama, esperá, sigamos. Es la persona que te llama por teléfono, Te llama por teléfono y te dice, ¿querés que yo meta la plata en los 60 proyectos? Tenés que formar parte del Banco Asiático de Inversiones. Estas son las condiciones. Entonces llega el momento donde yo te asfixio, te saco todo el aire y el tubo de gas lo tengo yo. O sea, el monopsonio, ¿sí? El monopolio como único comprador, oferente absolutamente todo, lo tiene el chino. Entonces el chino aparece en escena cuando ya directamente vos estás en una situación de inanición total, ¿no? Entonces ahí es donde vuelvo a decir, casualidad, que ahora se está relanzando esta nueva ruta de la seda. Recordemos que Mauricio Macri estuvo presente en el primer lanzamiento, que fue prácticamente el primer año de gestión de él, y el año que viene ya se comprometió la presencia de Alberto Fernández. Bueno, evidentemente, como dice acá, Ferroca dice, tenemos que resguardarnos en la fe, en los valores, en los principios y en la misericordia. La verdadera misericordia y no la que está planteando de cuando decía, dejate misericordiar por Jesús. Entonces, tengamos en cuenta que la situación es complicada, pero yo creo que nos tiene que llamar justamente a fortalecernos en el ánimo de la fe, no a asustarnos, no tengamos miedo. Hay algo que me llamó la atención. Donald Trump salió del hospital, llegó a la Casa Blanca, se arrancó la mascarilla
y repitió la misma frase de Juan Pablo II: no tengan miedo, no tengan miedo. Y eso es muy importante, es una señal que está indicando que vivimos un tiempo difícil, pero no debemos tener miedo. Y por eso, fíjate, curiosamente, me quedé pensando, China sacó este COVID con 3 pruebas, dijo, probé 3 personas, tenemos este virus. Y todo el mundo dijo, tenemos esta pandemia. Muere alguien, dicen que muere por esto. No importa si murió por una gripe, con mucha gente muere por... O gente que se ha gripado, dijo, tuve esta enfermedad y me he recuperado. ¿Cuánto tiempo estoy? Y mal 3 semanas. Si te agarras una gripe fuerte, estás 3 semanas. Entonces yo no sé cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en todo esto, pero sí es cierto que evidentemente el kirchnerismo en la Argentina, que como el macrismo, que viene haciendo negocios con China desde la época de Menem, de los años 90, me parece que nos han entregado de pies y manos a los argentinos. A mí me sorprende cuando veo buena parte de la clase dirigente no tiene ningún tipo de raíz con nuestro país. Entonces, creo que en esto tenemos que pensar con mucha tranquilidad, pensar con mucha fe, fortalecer el ánimo, la oración es importante, y no asustarnos tanto. La situación puede ser difícil, y va a ser más difícil, pero no hay que asustarse. Habrá que aprender a hacer, cosechar en la propia vivienda, pero no hay que asustarse. Y además en algún momento esto va a tener un giro copernicano. ¿Crees que gana Trump en Estados Unidos? Sí, yo la verdad que no solamente estoy orando, sino que creo en fe que sí, que gana Donald Trump. A ver, Patricio, en el peor de los escenarios, si no llega a obtener la victoria, yo lo que te vuelvo a decir, no es que quiera ser apocalíptica, pero soy realista, estamos realmente en tiempos decisivos para la humanidad. Vos recién mencionaste una fecha específica, el año 2030 es un año clave, no por casualidad se llama Agenda 2030, justamente es la mitad del ojo de la tormenta. Ese es un año clave y por eso se está lanzando esta encíclica, por eso para noviembre se va a hacer una presentación oficial, porque hay todo un contexto detrás, no solamente a nivel interreligioso, hay mucha cuestión que se está moviendo a nivel espiritual. Así que bueno, tenemos que mantenernos firmes y recordar lo que decía en la palabra, decía en Job, todo lo que temí me aconteció. ¿Qué significa? Que si uno teme algo, le sucede, porque ya lo empezó a elaborar en el campo mental. Cuando lo comenzamos a creer, le damos vida a nosotros mismos. Así que nadie está diciendo que no nos informemos, pero informémonos sabiendo que hay otra realidad detrás de la información. Hay otra cara que no nos es conocida, no nos es revelada. Está en nosotros ser investigadores y lectores críticos de todo lo que nos atraviesa. Sí, así es. Y ¿qué te iba a decir? Recordemos esto, es decir, el globalismo tiene que incluir a Roma. Por eso fíjense lo siguiente, que Biden, que es un católico pero apóstata, porque es abortista y está con toda la Agenda 2030, es muy apreciado por Bergoglio. Y Trump, que nace de familia protestante, pero su esposa es católica y fue a rezarle a la Virgen, porque Donald Trump fue con Melania, hay una foto de los dos rezando delante de la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. No es para nada querido por el señor, el obispo de Roma, que ya no figura como vicario de Cristo. Y también recordemos que terminó la convención republicana con el Ave María, por lo cual algunos tilingos en Estados Unidos se pusieron el grito en el cielo, pero es curioso, Bergoglio es el primer papa que parece no tener mucha simpatía por la Virgen María, así que cuidado, hay señales que son muy marcadas, hay que estudiar y en eso se está viendo. Pero bueno, tengamos mucha fe y Dios quiera que haya por lo menos ¿cómo se llama? Un remanente, se dice que va a haber un remanente de la fe y con capacidad de resistir, y eso va a ocurrir. Yo creo que si gana Trump va a ser mucho más difícil para nuestro gobierno sostenerse, porque evidentemente Brasil se va a alinear, presumo, mucho más con Estados Unidos, y nosotros vamos a quedar colgados de un pincel, y si pretendemos entregar el país a China, esto va a ser un caos. Así que espero que si se produce eso, venga un criollo a mandar estas tierras y ponga un poco de orden para rescatar nuestra bendita tierra argentina. Gretel, ¿con qué cerramos? No, me quedé pensando profundamente todo lo que decís y cerramos con lo siguiente. No hay que permitir que las situaciones que nos desbordan materialmente nos desnuden espiritualmente, porque cuando nos despojan el espíritu, nos despojan nuestra propia alma, ¿no? Nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Y pensaba en Argentina, cómo se están dando estas condiciones de negocio totalmente con una simetría impresionante entre China y Argentina, por una situación de fondo que tiene que ver con la necesidad.
Pero yo no quiero disfrazar todo con la necesidad, también quiero hablar de la connivencia y de la mala política, de la mala dirigencia, que más allá que haya necesidad o no, hay negocio por detrás, porque esta es la realidad. Si uno recaba los testimonios de tantos países por donde está pasando esta ruta, dice, no puede ser que nuestro propio presidente esté traicionando los intereses del pueblo. Eso está pasando donde está este trayecto que se está llevando a cabo. Argentina no queda exenta de esta situación y ahora que se está lanzando la famosa solución, entre comillas, a la problemática que estamos atravesando como sociedad, hace que la situación forzada, donde estoy compelido y encerrado, me coloquen en un escenario de, bueno, valga todo, hago lo que tengo que hacer con tal de salir de esta situación de encierro. Por eso digo, pongamos en una balanza, no sea que la situación material termine despojando nuestra libertad espiritual. Bueno, así es, tengamos fe, como dice Gretel, y fuerza y adelante. La verdad que Gretel, creo que vos y yo tendríamos que meternos en política, pero no se veo tan difícil esta Argentina de hoy, pero creo que Argentina necesita caras patriotas dispuestos a jugarse por un futuro que sea mucho más digno para todos nosotros, porque me preocupa mucho las próximas generaciones. Sí. Tu generación, los chicos más jóvenes, los chicos de 30, de 20, de 10 años, ¿qué futuro? Si los chicos están haciendo ahora, ya van a ser esclavitos de China, en una tierra además que le han llenado el glifosato y que cada vez tenemos más cáncer. Y en las provincias mineras cada vez hay más saturnismo en la sangre en los chicos. Las próximas generaciones vemos que están naciendo chicos con una deficiencia mental, física, intelectual y por lo tanto incluso espiritual que notoria. Esto hay que rescatarlo cuanto antes. Gretel, ¿nos vemos la semana que viene? Sí, por supuesto. Nos estamos viendo con nuevos temas. Con nuevos temas. La fe mueve montaña, nos dice Manuel López. Te agradezco muchísimo que me acompañes como todos los viernes. Hay que seguir el canal de Gretel Ledo. ¿Por qué no decís el nombre de tu canal? Gretel Ledo, que me busquen como Gretel Ledo y me van a encontrar, es más fácil. La van a encontrar. Y como creo que tenés también, me parece que hay una hermana tuya que también está en análisis. Sí, es politóloga también. Así que está bien. Nos dedicamos al análisis también. Parece que son todo un equipo. Y bueno, y a todos ustedes los invito a que me ayuden a hacer crecer este canal, que queremos pasar rápidamente los 1000 suscriptores, que es Patricio Alonso en Vivo, y también al otro, Comunidad Hispanista, les pido por favor si lo pueden compartir con todos sus amigos. Creo que el análisis completísimo que ha hecho Gretel vale la pena que todos ustedes se lo comenten a sus amigos, que lo compartan, y le hagan ver por qué hay que lograr que se tome conciencia. Yo diría que este es un programa que sería bueno que se lo manden también a los diputados, a los concejales, a los senadores, que están decidiendo tantas cosas como pretender pegarnos un pinchazo obligatorio a todos, cuando en realidad deberían estar pensando en de qué manera van a defender nuestra patria. Solo una diputada vi que dijo, señores, esta es un remedio, que piden una ley para que nadie les pueda reprochar nada y además un secreto de fórmula. Y encima viene Inglaterra. ¿Qué garantías hay de todo eso cuando Inglaterra ha tenido políticas concretas de genocidios masivos como lo ha hecho en la India, como lo ha hecho en China y como lo ha hecho acá en Hispanoamérica? Porque detrás de la independencia estuvieron ellos y nos provocaron todo un siglo XIX de guerras civiles y un siglo XX que incluso con enfrentamientos que no han terminado. Así que para ellos serían felices si Chile y Argentina hubiesen reducido su población a la mitad para quedarse con toda esta tierra. Así que Gretel, nos vemos el viernes que viene y a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, por colaborar con nosotros y por difundir. Así que 100 amigos, les pido muchachos, WhatsApp, Twitter y Facebook a compartir este video. Gretel, un beso grande, nos vemos el viernes que viene. Hasta pronto. Chao, gracias.